Muy bien, quiero invitar en este momento a la directora de la FIP, María Victoria Llorente, quien presentará la visión que tiene la Fundación del momento actual y su propuesta para los años venideros. María Victoria es especialista en temas de crimen, de violencia, en políticas de seguridad nacional y ciudadana y en reforma de la policía. Desde el año 2006 es la directora ejecutiva de la FIP y recientemente ha integrado diversas comisiones asesoras del Gobierno Nacional como la de política de drogas y la de política criminal. También al final de la intervención queremos invitarlos porque lo que nos va a presentar en este momento está afuera de nuestro salón, es un texto que está allí, ustedes pueden ojearlo, mirarlo, se llama La oportunidad de la paz, una propuesta de transformación, al que va a hacer referencia María Victoria. Lo que su papá tiene en el cuello es un collar bomba. No alerten a las autoridades o toda su familia tendrán que pagar con la muerte. Estaremos en contacto con ustedes para avisarles cómo y dónde nos entregarán el monto de 15 millones de pesos. ¡Ay! ¡Mire! ¡Me va a dar 15 millones de pesos! ¡15 millones! Ya les digo que en esta casa no hay plata. Aquí a nadie van a matar. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir con su mamá. A ver quién le quita eso de la cabeza. Eso es lo que vamos a hacer. Hágame caso, mamita, y váyanse bien lejos. Ya saben cómo es el maní. Ya saben cómo es la vuelta acá. ¡Esos desgraciados se tragaron todos mis segundos! ¡No tengo segundos! ¡Tranquila! ¡Con nadie! En el 2007 en Cannes, y fue una película muy reconocida en ese festival. En Colombia la conocemos poco, pero la historia la conocemos mucho los colombianos. Esa era la Colombia de hace 15 años. Ese hecho en el que murió la señora Ana Elvia Cortés y murió también el subintendente Hernández, de 28 años, tratando de salvarle la vida a esta señora que le pusieron un collar bomba en zona rural de Chiquinquirá. Esa era la historia de Colombia, quizás el momento más dramático de la historia de Colombia, y ese hecho mostró con mucha dureza a qué punto habíamos llegado en la degradación del conflicto en Colombia. Después supimos que no fueron las FARC las que cometieron ese terrible hecho, pero no importa. De todas maneras, en el imaginario colombiano en ese momento, cuando se estaba tratando de hacer la paz en el Caguán para todo el mundo, las FARC eran las culpables de ese hecho atroz. En ese momento teníamos a unas FARC arrogantes, muy arrogantes, dictaban leyes desde el Caguán, la 002, ¿se acuerdan? La 002, eufemísticamente llamaron el impuesto para la paz. La 003 también, iban a llevar funcionarios públicos a hacerles juicios por corrupción. Estábamos en un momento en donde estaba disparado el secuestro, nos acordamos de las pescas milagrosas, todos secuestrados en las ciudades. Estábamos en un momento con el paramilitarismo rampante. En ese escenario, unos empresarios crearon a la fundación y así nació, en ese escenario nació la fundación. Eso estaba pasando hace 15 años. ¿Cómo ha cambiado el país? Y qué importante es que pensemos cómo hemos cambiado. Estamos en un país sin duda distinto, estamos en otro país. Este es un país que claramente se ha pacificado, falta mucho, pero hoy en día tenemos una tasa de homicidios que es la mitad de la que teníamos en ese entonces. Tenemos unos niveles de secuestro que nunca imaginamos que íbamos a tener.
no oímos de masacres como oíamos en ese entonces. Tenemos un país donde el paramilitarismo se desmontó, aunque parcialmente. Tenemos un país donde las guerrillas están derrotadas estratégicamente. Tenemos un país en donde las FARC hoy en día están negociando en La Habana, pero adicionalmente están participando acá en el desminado humanitario. Pero también hace 3 días estuvieron en Bojayá pidiéndole perdón a la comunidad de Bojayá por la atrocidad que cometieron en mayo del 2002, cuando mandaron un cilindro bomba a una iglesia en donde murieron 79 personas, entre ellos 48 niños. Estamos en una Colombia sin duda distinta. Nosotros creemos en la FIP que esta paz se va a firmar, eso es un hecho, que esta paz se va a refrendar, los colombianos vamos a refrendar esta paz. Y ese es en el contexto en el que estamos hoy en día, y en ese contexto es en el que nosotros queremos que empecemos a pensar hacia adelante. Queremos proponer que cambiemos los términos de la discusión. Hay que cambiar los términos de la discusión para que podamos avanzar en esta oportunidad que tenemos. Tenemos que salirnos del debate, un debate que no trae nada, el debate de los enemigos y los amigos de la paz. Es un debate totalmente infértil. Tenemos que salir de ese debate, y queremos hacer una invitación a que pensemos en un debate, porque el debate es muy importante, pero pensemos en un debate en donde entendemos que hay quienes sienten esperanza por esta paz, pero también hay quienes sienten y sentimos mucha incertidumbre frente a la paz. La paz no la conocemos los colombianos y no sabemos cuál es el porvenir, y sentimos mucha incertidumbre. Por lo menos 3 temas nos generan mucha incertidumbre a los colombianos. Nos genera el tema de la justicia. ¿Cómo se va a determinar ese acuerdo sobre la justicia? ¿Cuál va a ser ese equilibrio finalmente de cómo se logre ese acuerdo? Y hoy Sergio Jaramillo no nos puede acompañar en este evento porque se fue a La Habana a terminar ese acuerdo sobre la justicia, pero de cómo logremos ese acuerdo de justicia va a depender evidentemente la calidad de nuestra paz. Pero eso no es todo, eso sin duda no es todo. También está el tema de seguridad. Hay muchas historias y miramos mucho con el retrovisor y miramos mucho a otros países, miramos a Centroamérica y nos comparamos con Centroamérica y después de la paz eso se volvió horrible y mucha inseguridad, y las maras son países distintísimos. Las condiciones institucionales de Colombia son muy distintas, y el tipo de paz que estamos construyendo, de acuerdo de paz que estamos haciendo, es tremendamente distinto. No estoy diciendo con eso que no haya desafíos de seguridad, y sobre eso hablaré en un momento. Y el último punto que genera mucha incertidumbre y sobre la cual se han escrito enormemente, sobre todo en los últimos tiempos, es sobre los costos del posconflicto. ¿Cuánto nos va a costar esto? Y nos han dado unas cifras, y hay unos trabajos muy poderosos de la senadora Claudia López, en donde hace unos cálculos impresionantes y habla de unas cifras que a mí no me caben en la cabeza. En los próximos 15 años esto nos va a costar 300 billones de pesos, bueno, unas cifras muy, muy grandes. Muy importante hacer el esfuerzo de costear, pero no olvidemos que esos costos, hemos tenido problemas en Colombia para costear cosas que son concretas. No hemos podido costear bien el metro de Medellín. ¿En cuánto nos descachamos? El aeropuerto del Dorado, ¿en cuánto nos descachamos? Y eso es concreto, eso es concreto. Aquí estos costos suena realmente difícil de calcular. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que no hagamos el ensayo, pero no nos paralicemos por las cifras enormes, ni pensemos que porque eso nos va a costar mucho no podemos seguir adelante. Hay que entender que claro que sí, que nos va a costar, y como lo dijo la decana
de Economía de los Andes, al presentar el estudio que hicieron el año pasado sobre los costos del conflicto en Colombia, ella dijo: los costos del conflicto no son los beneficios de la paz. No quiere decir que porque ya no vamos a tener más costos del conflicto, que los hemos tenido y han sido calculados, que eso va a ser exactamente el beneficio de la paz. No, porque sí tenemos que hacer mucho en Colombia para construir esa paz, pero no nos detengamos ni nos paralicemos en las cuentas. Imagínense ustedes cuando propusieron matrimonio o que se iban a casar y les dijeran: oiga, pero ¿y esto cuánto me va a costar? La lavadora, la licuadora, los hijos, imagínense, el colegio, el kindergarten, la universidad. Si uno hiciera esa cuenta, yo no me hubiera casado, francamente, no lo hubiera hecho, y seguro muchos de ustedes no lo hubieran hecho, pero ese es realmente un asunto que a mí, y esto es un chiste que me echó un amigo el otro día, pero me pareció una excelente analogía. Vuelvo y digo, no quiero ridiculizar con esto el que intentemos hacer costos, hay que ser responsables, pero no podemos paralizarnos con la cuenta de la paz. Si no queremos que la guerra rebote como rebota y rebrota en muchas partes del mundo, y aquí nos ha sucedido, hay que hacer unas cosas más allá de las agendas clásicas del posconflicto que ya hemos tenido acá en Colombia. Aquí ya hemos desmovilizado un montón de gente, aquí ya tenemos programas de reparación de víctimas. Dice el ministro de Hacienda que al año se gasta 8.000 billones de pesos en el programa de víctimas. Eso es un montón de plata. No nos dimos cuenta en qué momento pudimos hacerlo, pero ya estamos haciendo eso. Pero tenemos que ir más allá y tenemos que pensar en cosas como obviamente el desarrollo rural equitativo, y tenemos que pensar y darle una buena pensada a cómo vamos a mejorar la manera como se gobierna en este país. Sin abandonar los avances en seguridad. Los avances en seguridad son fundamentales, y tenemos que seguir trabajando más allá para tener una mejor seguridad, pero también tenemos que entender que la paz, para trabajar en la paz necesitamos trabajar en otras dimensiones, muchas más dimensiones. Durante mucho tiempo pensamos en la ecuación simple de seguridad nos lleva a desarrollo y el desarrollo finalmente va a desembocar en paz. Esa ecuación no nos funcionó. Tenemos que pensar ahorita en una ecuación mucho más compleja, y ese es el tamaño del desafío que tenemos. Una ecuación mucho más compleja donde la paz se conecta con muchísimas agendas, se conecta con la agenda de buen gobierno, se conecta con la agenda de anticorrupción, se conecta con la agenda de inequidad, con la agenda de medio ambiente, con la agenda de educación y por supuesto con la agenda de seguridad y justicia. Pero son muchos más agendas, es una agenda multidimensional lo que tenemos enfrente. Por más de 20 años se hemos generado en este país instituciones alrededor de la guerra. Cómo hacer la guerra más eficaz, de cómo somos más eficaces en la guerra y de cómo mitigar sus efectos. Hemos construido un músculo de defensa y seguridad enorme, reconocido en todo el continente. Realmente nuestra fuerza pública es llamada a todas partes en el continente a que dicte cursos y a que enseñe a ver cómo es que lo lograron. Muy importante. También hemos creado muchas otras instituciones, consejerías de paz. Yo empecé a trabajar hace muchos años en una consejería de paz, ahí arranqué. También hemos creado muchas otras unidades de víctimas, unidades de restitución de tierras, hemos creado programas de reintegración de excombatientes, en fin, hemos creado un montón de instituciones alrededor de eso. En este momento lo que tenemos que hacer es empezar a crear instituciones para la paz, instituciones alrededor de la paz. ¿Qué instituciones, qué interacciones tenemos que cambiar para sostener la paz y hacer que ésta confluya en desarrollo y bienestar para todos los colombianos? Eso es lo que tenemos enfrente.
En la FIP llevamos un par de años pensando y trabajando, y con muchos de ustedes que están aquí hemos tenido muchas discusiones acerca de cuál puede ser esa agenda, cuál puede ser como esos temas fundamentales en los que tenemos que trabajar hacia adelante. Nosotros, de manera, sin pretender que esta agenda que estamos presentando sea una agenda exhaustiva, ni mucho menos, priorizamos 4 dimensiones para trabajar, 4 dimensiones en las que modestamente queremos contribuir en los próximos 15 años. La primera dimensión es la dimensión de cómo se gobierna y sobre todo cómo se gobierna en lo local, cómo se gobierna para generar confianza. Nosotros pensamos que hay que trabajar y que hay que repensarnos la descentralización. Cuando yo entré a la universidad hace muchos años, me acuerdo y estudié ciencia política, me acuerdo que el tema de moda era la descentralización, era la elección popular de alcaldes. Hicimos muchos trabajos pensando en las maravillas de cómo la elección popular de alcaldes ahora sí iba a llevar a la gente al centro, las decisiones de Estado iban a estar cercanas a la gente. Esa fue la ilusión. Y eso no fue lo que pasó, eso no es lo que ha pasado y eso es algo que sobre lo cual tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en una descentralización en clave de generación de capacidades locales. Les voy a dar un ejemplo. Los municipios de este país que tienen mayores problemas de seguridad porque han estado metidos en el centro del conflicto, paradójicamente, son los municipios que tienen menos recursos para enfrentar esos desafíos. Una cifra, les doy acá, 70 millones de pesos al año tienen esos municipios en promedio para destinar a sus programas de seguridad. Eso es un insulto, no sirve para nada, no sirve para nada. Tenemos, por ejemplo, hoy en día se está discutiendo los temas de el uso de la tierra, el uso de los suelos. Los consejos municipales tienen enormes responsabilidades frente a ese tema. Y resulta que en Colombia, y esta cifra la escuché el otro día y quedé alarmada, el 65% de los concejales de Colombia a duras penas no han cumplido el bachillerato. Eso es de lo que estamos nosotros, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de generación de capacidades, pero no con cartillas para mejorar el conocimiento. Eso llevamos haciéndolo décadas. No, hay que hacer acompañamiento en la práctica. Y eso es lo que nosotros queremos y pretendemos desarrollar. Hay que cambiar también la amarga historia de la participación en Colombia, la historia de una participación absolutamente mecanicista y no incidente. Miren, hay un estudio es un estudio oficial que se ha hecho en el cual se han mirado en los últimos 20 años cuántos acuerdos a los cuales ha llegado la nación con movilizaciones en lo local, para deshacer movilizaciones, cuántos acuerdos se han cumplido. La cifra queda uno realmente pasmado y entiende uno por qué no se cree en el Estado, el 20%. Más de 1000 y pico de acuerdos se revisaron. Y de esos, solo en el 20% de los casos se cumplió. Ahora también pensamos que en el acuerdo de paz hay todo un punto sobre participación. Y en ese punto sobre participación hay una redundancia de mecanismos de participación e instancias de participación que se van a sumar a las que ya existen. En un año, un alcalde tiene que participar por lo menos en 170 instancias distintas de participación.
Y eso si solamente fuera que se cumplieran una vez al año, una vez que tuvieran una sola reunión. Imposible. 3 veces a la semana por lo menos un alcalde tiene que dedicarle a instancias de participación que al final no son incidentes. Eso hay que tener mucho cuidado y nosotros proponemos que frente a esto y frente a toda esta sueño de participación que atraviesa los acuerdos de paz, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que pensar que, por ejemplo, en los municipios de menos de 100.000 habitantes deberíamos pensar en una sola instancia, los consejos territoriales de desarrollo, pero que funcionen, que funcionen. Eso pensaríamos que podría ser interesante. La segunda dimensión que nosotros pensamos que hay que trabajar es la de la seguridad para los ciudadanos, la seguridad donde el ciudadano esté en el centro. Llevamos años trabajando, tratando de ganar la guerra y estamos en este momento, en el momento de empezar a ver cómo vamos a proteger a los ciudadanos. Las noticias nos lo dicen todo. Hace unos años las noticias eran sobre bombas en clubes sociales, las noticias eran sobre secuestros, las noticias eran sobre tomas de poblaciones, esas eran las noticias en Colombia sobre seguridad. Hoy en día uno prende un noticiero y las noticias tienen que ver con hechos completamente distintos, tienen que ver con violencia sexual, tienen que ver con el paseo millonario, tienen que ver con el robo de celulares. Estamos en una situación muy distinta de seguridad, sin duda. Pero tenemos obviamente muchos desafíos. Colombia sigue siendo un país con una tasa de violencia infinitamente más alta de la que existe en los países desarrollados e incluso de la que hay en promedio en América Latina, que es de lejos la zona más violenta del hemisferio occidental. Entonces, ese es un desafío. Otro desafío importante y una paradoja grande. Sí, hemos reducido los homicidios en los últimos años, pero por ejemplo, la tasa de impunidad en Colombia, intacta. No hemos cambiado un ápice la tasa de impunidad en Colombia. Es el momento de empezar a trabajar en eso. Nosotros creemos que en el campo de seguridad, sin duda, hay que pensar en unos ajustes institucionales que serán en el mediano y largo plazo. Claramente hay que sacar a la policía del Ministerio de Defensa, eso hay que hacerlo. Quizás este no sea el momento, ya, pero eso hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, claramente. También tenemos que lograr que los alcaldes asuman sus responsabilidades que tienen en la Constitución desde la Constitución del 91, la responsabilidad de dirigir y liderar la seguridad en sus localidades. Eso no ocurre en Colombia salvo contadas excepciones. Eso hay que hacerlo, hay que avanzar en esa agenda. Por supuesto, hay que avanzar también en la agenda y hay que tener en cuenta y no perder de vista la agenda de las necesidades inmediatas, que tienen que ver sobre todo con la estabilización de las zonas de conflicto. Hay que trabajar en esa estabilización. No hay que permitir que otros llenen el vacío que van a dejar las guerrillas. Ya no sucedió en Colombia, tenemos que hacer algo ya, en este momento. Eso tiene que trabajarse ya. Tenemos que trabajar también en reducir el déficit de seguridad en lo rural. Y, por supuesto, no podemos olvidar el crimen organizado que ya está sembrado por toda Colombia, las economías criminales, minería criminal, el narcotráfico, eso ya está sembrado en toda Colombia. Tenemos que pensar qué vamos a hacer en el inmediato y hacia adelante. La tercera dimensión es la de la fuerza empresarial. Obviamente una organización de origen empresarial pues tiene que hablar de los empresarios y están muy a nuestro. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la convicción de que la paz no la vamos a construir en Colombia de espaldas a los empresarios. Hay que construirlas con los empresarios que son y con el empresariado que son realmente unos agentes claves de cambio social. En eso tenemos que insistir y tenemos que trabajar en eso. Las empresas
tienen y pueden y deben alimentar la paz, y lo pueden hacer y han venido haciéndolo en Colombia, pero hay que ir más allá, hay que ir más allá. Y nosotros creemos que la contribución de las empresas puede ser, por ejemplo, en el fortalecimiento de capacidades locales. Ya lo han hecho, hay empresas que han trabajado en eso, hay que trabajar más en eso, hay que insistir, hay que tener agendas más ambiciosas, agendas más ambiciosas en la ampliación de ciudadanía. Las empresas han trabajado en eso, pero no todas, hay que insistir en eso. Hay que insistir también, lo han hecho menos, en las nuevas narrativas, cómo se meten a reescribir qué fue lo que pasó con las empresas y qué fue lo que pasó con las comunidades en esta guerra. Hay empresas que están dándole a ese desafío, pero hasta ahora están empezando en eso y hay que trabajar en eso. Y por supuesto, los emprendimientos para la paz. ¿Qué tipo de negocios? ¿Cuáles son los negocios que se pueden hacer en los territorios que vamos a tener ahora, que vamos, ojalá, a integrar al resto de Colombia? ¿Cuáles son esos negocios que se pueden hacer? ¿Cómo podemos generar una clase media rural en Colombia? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y finalmente, pues está el tema de la gestión responsable de las empresas. En la última dimensión con la que termino y voy a cerrar es la de la cultura de la paz. Nosotros creemos que hay que trabajar fuertemente en la cultura de la paz, pero no cursos y la cátedra de la paz y no quiero demeritar esos esfuerzos, no, nosotros pensamos que hay que trabajar de verdad en el cambio de los modelos mentales que han sido alimentados por la guerra y el narcotráfico y que además de todo han alimentado la guerra y el narcotráfico. Tenemos que desmontar esos imaginarios. El imaginario que está montado alrededor de la cultura de la ilegalidad, el todo vale, el legado de los traquetos en Colombia, el poder por encima de todo, la intimidación y la violencia que lo puede todo. Eso lo tenemos que cambiar. La noción, y voy a empezar aquí a hacer muchos dichos, la noción de que el vivo vive del bobo, la hemos oído, la ley es para los de Ruana, la hemos oído, y una que nos encanta últimamente, usted no sabe quién soy yo. El otro punto es, para trabajar en la cultura, es el de la estigmatización territorial y social. En este punto de la estigmatización realmente da dolor como las zonas que han estado en conflicto y donde ha estado el conflicto enquistado, la gente siente vergüenza de decir que son de esas zonas. Lo hemos escuchado en nuestros trabajos de campo, cómo la gente se avergüenza. Aquí en Colombia, cuando uno quiere decir que algo, no digo la palabra porque es grosera, que algo se volvió nada, se caguanizó. Ese es el gentilicio de la gente de San Vicente del Caguán, y aquí es que se caguanizó. Y eso hay que cambiarlo, y la gente en los territorios, y en un trabajo que llevamos 2 años recorriendo 80 municipios de las FARC, sienten dolor con esa estigmatización. Eso hay que trabajarlo. Pero también tenemos otros estigmas, los estigmas sociales, y aquí vuelvo a los dichos. Yo no sé si ustedes me da vergüenza este dicho, porque yo oí este dicho de chiquita, y es: el campo ennegrece, empobrece y embrutece. No sé si ustedes lo oyeron, pero yo crecí con ese dicho de chiquita. Horrible. ¿Qué tal el mucho indio? Todavía lo decimos. ¿O qué tal aquí para los cachacos el de los primos de tierra caliente? Para hablar de los de allá. Lo usamos bastante. Nosotros proponemos retomar a Mocus. Volvamos a pensar en cómo podemos hacer coincidir la ley, la cultura y la moral. Cómo podemos activar el control social. También nos gusta la teoría que ha venido manejando, que ha venido proponiendo uno de los grandes pensadores de construcción de paz, John Paul Lederach, que además de todo tiene un nombre maravilloso y se llama el diálogo entre improbables. Nosotros creemos que, bueno, hoy en día estamos ante un diálogo entre improbables.
¿Quién se iba a imaginar que el presidente de Colombia se iba a coger la mano con su peor adversario, el jefe guerrillero más odiado de este país? Ese diálogo entre improbables tenemos que traerlo a Colombia. Hay ejemplos, hay ejemplos. Recientemente, el grupo de diálogo de minería en Colombia hizo un esfuerzo de dialogar entre muy distintos sectores para encontrar una agenda común para sacar adelante ese sector y darle unas recomendaciones al gobierno sobre cómo sacar adelante ese sector en el país. Nosotros en la Fundación hemos venido trabajando de tiempo atrás en una iniciativa que se llama Guías Colombia, un diálogo multiactor en donde están empresas, ONGs, comunidad internacional, gobierno, para hablar sobre un tema muy peliagudo, que es empresas y derechos humanos. Y ahí vamos, se puede hacer, pero eso hay que hacerlo mucho más. Finalmente, creemos que hay que trabajar en las nuevas narrativas. Tenemos que contar nuestra historia sin profundizar la polarización. El historiador, me gusta la idea del historiador Eric Hobsbawm cuando dice que tenemos que hacer un relato que propicie reconciliación y no venganza. Creo que hoy en día esta idea tiene que instalarse en Colombia. En la FIP creemos que los colombianos quieren contar una historia distinta y por eso quiero terminar esto con unas imágenes de otra película muy colombiana, es así un éxito en taquilla, el mayor éxito en taquilla que ha tenido una película colombiana nunca en este país. Incluso está entre las top 5 películas más vistas en este país y es un documental, se llama Colombia Magia Salvaje, seguro ustedes lo vieron, pongámoslo, un pedacito nomás. Ese documental nos muestra esa otra Colombia a la que queremos integrar. Imagina un mundo donde la naturaleza impera, donde las montañas esconden edenes aún inexplorados, de fabulosas y desconocidas criaturas, de bosques cual tesoros. Un verdadero mundo perdido. Un paraíso que aún existe. Bienvenido a Colombia. Desde glaciares ancestrales a lagos misteriosos, del felino más fuerte del mundo a serpientes formidables, de costas intactas que sirven de guía a las aves majestuosas, milagrosas cascadas y plantas como fuentes proveen agua pura para vivir. Acompáñenme en un viaje sin precedentes. Exploremos juntos la última frontera de la naturaleza. Desde las más elevadas montañas a las profundidades del mar. Colombia, magia. A mí me hizo pensar que algo estaba cambiando, algo está cambiando. Nosotros desde la FIP, desde todo el equipo de la FIP, al cual quiero felicitar en este momento y que han organizado este evento con tanta ilusión, desde la FIP les queremos proponer que abracemos la incertidumbre y que nos casemos con la paz. Muchas gracias.